¿Se puede ver la diapositiva, jóvenes? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que es el transistor. Y bueno, aquí son las tres personas que inventaron el transistor: Shockley, Barden y Brattain. Ahí están. Vamos a ver el transistor en modo de emisor común. Es el más utilizado. Y bueno, un transistor pues tiene tres capas, una P, una N y una P. El diodo solo tiene dos, una P y una N. Este es el símbolo del transistor. Este es un transistor PNP. Digamos de que esta P diría apunta, point, ¿no? Point. Entonces, cuando tenemos PNP, apunta hacia adentro. Y cuando tenemos NPN es not, point, no apunta. Entonces, si no apunta hacia adentro, apunta hacia afuera. Entonces, digamos que sería una regla, ¿no?, de mnemotécnica para ver cuál sería el símbolo de PNP y cuál sería el símbolo de NPN. Tiene tres pines, un emisor, una base y un colector. Para el funcionamiento del transistor, esta parte del emisor y la base, hay un voltaje de 0.7 volts, como si fuera el diodo, ¿sí? De emisor a la base hay de 0.7 volts. Y en el caso de la base al colector, va a estar polarizado en inversa para que pueda, mantener en funcionamiento. Aquí tenemos la ¿no? Mediante el símbolo. Tenemos una base, aquí tenemos un voltaje de la base al emisor. Este voltaje de la base al emisor pues son 0.7 volts, y aquí tenemos un voltaje que va del emisor al colector, una VCC, ¿sí? Aquí tenemos otra, ¿no? Ahora, un transistor, este sería para el PNP, prácticamente lo mismo, pero las corrientes están al revés, si se dan cuenta, y los voltajes también están al revés, pero básicamente es lo mismo, solamente con las corrientes y los voltajes al revés. ¿Qué es un transistor? Un transistor normalmente lo vamos a ver como un amplificador de corriente. Perdón, sí. No sé si estás cambiando tus diapositivas, pero solo veo yo, al menos la primera que presentaste de las personas que lo inventaron. Ah, caray. Sí, perdón, dejo de presentar y lo vuelvo a poner. Yo le puse una ventana, no sé si tenga que ver eso. Voy a compartir toda la pantalla, a ver si ahora sí. Gracias, ¿eh? Entonces, a ver, voy a... ¿Se ve cuando lo cambio? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, un transistor se va a comportar como un amplificador de corriente. Solamente debo de comentarles que pues va a haber un máximo, no va a haber un tope de corriente máxima. Hay algo que se llama saturación, como si fuera una esponja. Cuando le ponen agua, pues hay un momento en el que ya no le pueden meter más. De la misma forma, un transistor. ¿Qué es lo que va a amplificar? Nosotros tenemos una corriente en la base, aquí, esta ahí de la base. Y bueno, la corriente que va a aparecer aquí en el colector, en esta corriente de colector, pues va a ser amplificada por un factor. Esta ahí de base, digamos que es un microamper, y la ganancia fuera 1000, entonces la I del colector sería 1 miliamper, ¿no? Sería 1 microamper por 1000, 1 miliamper. Ahora, hay una aproximación que vamos a estar utilizando. Vean que la I de base siempre va a ser bastante pequeña, ¿sí? Comparada con la I de colector. Como la I de base es demasiado pequeña comparada con la del colector, si ustedes suman 1 miliamper más 1 microamper, pues va a ser 1.001 miliamperes, ¿no? O sea, ese 0.001 realmente es mínimo. Entonces, esta corriente del emisor vamos a tomarla aproximada a la corriente del colector. Si quieren ser más reales, pues hacen ley de Kirchhoff, ¿no? Ley de Kirchhoff de corriente. La corriente del emisor pues va a ser la suma de la I de base más la I de colector. Pero sí, la I del colector va a ser la amplificación de la I de base.
O sea, una ganancia que pues ahí la vamos a ver por la corriente de base, se va a hacer la I de colector, pero si utilizan esta aproximación para la I de emisor, pues está bien, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica bueno, tenemos dos gráficas del transistor. Vean, aquí tenemos varias corrientes de base, aquí dice I de base. Una primera de 0 microamperes y así va subiendo poco a poco. Vean que la corriente del colector va a depender bastante de la I de base, ¿sí? Depende de la I de base. A medida que nosotros aumentamos la corriente de la base, la corriente del colector también va a aumentar. Por ejemplo, para una corriente de base de 10 microamperes, pues tenemos ahí una I de colector, ¿no? Ahí aproximadamente, para este caso, para ese transistor, por ahí de los 1.4 miliamperes, ¿no? Más o menos. Aumentamos la corriente de la base y entonces aumentamos también la corriente del colector y entonces ahí también se ve, no sé, 2.6 más o menos miliamperes. Y así, entonces vean que la corriente del colector va a depender de la corriente de base. Conforme aumenta la corriente de la base, la corriente del colector también va a aumentar. Esa pues va a ser la multiplicación de la beta. Ajá, de una beta es la ganancia del transistor, la ganancia de la corriente que hay de la base, ¿no? Y vean que no está completamente derecho, sí hay cierta inclinación, y esa inclinación va a depender del voltaje del colector. Pero nosotros vamos a tener por ahí alguna aproximación, como para hacer algún cálculo inicial. Por ejemplo, queremos saturar el transistor, entonces un cálculo inicial, pues podemos tomar esa beta, calculamos nuestra resistencia de la base, y entonces pues nos va a servir para algo. Luego se puede llegar a hacer una simulación y ya se puede mejorar el diseño, ¿no? del circuito. Entonces, como no está inclinado, esto no está inclinado porque depende también del voltaje colector-emisor. El voltaje colector-emisor es el voltaje que hay de aquí, del colector al emisor, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esta beta. Esta beta es la ganancia y se define de esta forma, como la corriente del colector entre la I de base. Vean que si de aquí ustedes despejan la I de colector, queda que la corriente del colector va a ser esta ganancia beta por la corriente de base, ¿sí? Muchas veces de hecho en las hojas de especificaciones, bueno, yo no he visto una beta, aparece esto, una HFE, de hecho es H subíndice FE, ¿sí? Esta HFE, cuando lo vean en el datasheet, pues es realmente la beta que hay en el transistor, ¿no? Vamos a ver también aquí que hay una potencia máxima que va a soportar el transistor, una potencia máxima, una corriente máxima y un voltaje colector emisor máximo. Este es el voltaje colector emisor, como lo había comentado. Entonces vean esta gráfica. Esta gráfica está limitada por esta línea que ven aquí. Esta línea es la corriente que pasa por el colector, la máxima que podemos meterle. Y también va a haber un voltaje de colector emisor máximo, que también lo va a decir la hoja de especificaciones. Entonces sería y uno de los límites. Pero hay otro límite, ¿no? La potencia del colector máxima. Y pues la potencia del colector máxima pues va a ser el voltaje de colector emisor pues por la corriente del colector. Sí, ese sería la potencia del transistor. Y está dado por esta línea que está aquí. Entonces, mientras el transistor quede dentro de toda esta parte blanca, pues el transistor no lo vamos a estar degradando, ¿sí? Si lo empezamos a sacar un poquito, pues igualmente cuando tenemos la ICO de colector, pues ya no va a haber más, ¿no? O sea, hay un momento en el que la corriente del colector es máxima porque llega a saturación. Luego lo veremos, vamos a hacer algún ejercicio donde saturemos el transistor, pero si está ahí de colector, pues prácticamente va a haber una corriente de saturación, ¿no? Y lo demás, pues son prácticamente las mismas curvas que estaban en esta gráfica. Sí, son las mismas curvas.
Esta es una hoja de especificaciones o un resumen de una hoja de especificaciones. Pues ahí vemos esta HFE, que es la ganancia. Ahí nos dice qué condiciones tenemos, una I de colector porque puede cambiar, pero ustedes pueden llegar pueden llegar a utilizar un valor de estos que está aquí, ¿no? Puede ser de 100, por ejemplo. Es como, aquí tenemos 50, 150, la mitad de 100. Entonces, como una primera aproximación. Sí, pero estos valores de la ganancia, pues va a depender también de la I de colector, del voltaje colector emisor, como se puede ver aquí, ¿no? Y bueno, vamos a hacer algunos circuitos y les había comentado que aquí, de la base al emisor, pues va a aparecer un voltaje. Vean que tenemos una parte P y una N. Esto es como, no es un diodo, pero es como si fuera un diodo, ¿no? Aquí. Entonces, recuerden que para que el diodo pueda operar, aquí aparecen 0.7 volts. Entonces, el voltaje de base a emisor se va a mantener en 0.7 volts. Es algo que vamos a tomar. Voltaje base emisor va a ser de 0.7 volts. Y la corriente de emisor va a ser aproximadamente la corriente de colector. Había comentado que esta aproximación se hace porque la corriente de la base es mínima, ¿no? Si tenemos aquí una corriente de base de 1 microamper y una corriente de colector de 1 miliamperes, entonces aquí vamos a tener 1.001 miliamperes. Entonces realmente la corriente del emisor es bastante parecida a la I de colector. Entonces, cuando hagamos nuestros ejemplos, vamos a utilizar voltaje de base emisor 0.7 volts, la corriente de emisor aproximarla a la corriente del colector, y la corriente del colector pues va a ser beta veces la I de base, que es la ganancia por la corriente de la base, ¿no? Aunque como comenté, va a haber un momento en que se va a saturar el transistor y va a llegar hasta una corriente máxima de colector, y de ahí ya no hay tanta diferencia, ¿no? Por más que le metamos corriente a la base, ya está saturado el transistor como una esponja, ya en el colector ya no puede haber más corriente. Entonces, pues también habría que considerar esta parte, ¿no? Entonces, pero sí, la I de colector va a ser beta veces la I de la base. Esos son las tres, los tres puntos que tendríamos que considerar para hacer nuestro análisis de circuito con transistores. Aquí tenemos una configuración de polarización fija. Tenemos una VCC que está conectada a una resistencia. Esa resistencia está conectada a la base. Y también ese voltaje de aquí de la entrada está conectada a una resistencia que está unida al colector. Le llamamos RC, R de colector. Y entonces, aquí viene una corriente de colector, una corriente de base, y por aquí hay una corriente del emisor. Bueno, no está la flechita, pero aquí hay una corriente de emisor aproximadamente igual a la I de colector, como comento. Si quieren, pueden hacer luego el análisis, porque la I del emisor pues sería la I de colector más la I de base, pero ya es mínima la diferencia. Entonces, este circuito que vemos aquí del lado izquierdo tiene un equivalente que sería este, ¿no? El voltaje de entrada está conectado tanto a RB como a RC. Entonces aquí está un VCC conectado a RB y un VCC conectado a RC. Entonces, aquí tenemos una fuente, una resistencia, y aquí hay un voltaje de caída de la base al emisor. Este voltaje VE lo vamos a considerar como 0.7 volts. Entonces, si nosotros tenemos este voltaje, una resistencia al cual está pasando una corriente, y también acá aparece un voltaje por la ley de Ohm y un voltaje de entrada, nosotros podríamos calcular la corriente de la base. Si tenemos la corriente de la base y tenemos una ganancia, podemos considerar esa ganancia multiplicada por la corriente de la base, y entonces tendríamos la corriente del colector. Y si tenemos esta corriente del colector, vean que aquí en la resistencia del colector hay una caída de voltaje. Sí, hay una caída de voltaje. Si aquí tenemos VCC y hay una caída de voltaje, entonces vamos a tener aquí al final un voltaje colector emisor, que sería la resta de VCC
menos el voltaje de RC, perdón. Ahorita vamos a hacer algún ejemplo. Varios ejemplos. Bueno, vean, este circuito que está aquí es equivalente a este que está acá, pero únicamente para el análisis de la base, ¿sí? Perdón, para el análisis de la base. Tenemos VCC, tenemos RB y tenemos el voltaje de la base al emisor. ¿Cuál sería la corriente de la base? Pues hacemos ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Déjenme hago aquí ley de Kirchhoff de voltaje. Tendríamos, vemos primero la menos, ¿no? Tendríamos menos VCC menos VCC. Luego tendríamos más el voltaje del resistor. Entonces tendríamos más el voltaje del resistor. Y el voltaje del resistor, pues, es la resistencia de la base por la corriente de la base. Entonces tendríamos aquí R de la base por la corriente de la base, ¿no? Entonces ponemos aquí la corriente de la base. Ahí está, por la corriente de la base. Y luego aquí vemos un más el voltaje base emisor. Entonces sería más el voltaje base emisor. Y pues esto tiene que dar 0, ¿no? Esto tiene que dar 0 al final de cuentas. Igual a 0. Ahí está, igual a 0. Si de aquí nosotros despejamos I de base, pues nos va a quedar esto, ¿no? Esta I base. Pasamos despejando VCC menos VE, que es aquí, sobre la resistencia de la base. Entonces sería la corriente de la base. Si tenemos la corriente de la base, ya aquí hay una corriente que está entrando a la base, pues también vas a tener una ganancia beta. La corriente de colector pues sería beta veces la corriente de la base. Y vean que aquí tenemos otra ley de Kirchhoff de voltaje. Tenemos esa es una malla, ¿no? Tendríamos un voltaje de entrada, una VCC, luego un voltaje en RC, que hay una caída, y luego más el voltaje colector emisor. Ese voltaje colector emisor, vean que sería la diferencia de VCC menos este voltaje en el resistor. Y ese voltaje resistor, pues es la corriente del resistor por la resistencia del resistor, es lo que vemos aquí. Voltaje colector emisor igual a VCC menos IC-RC. Y bueno, para este modo de polarización de emisor común, el voltaje colector emisor, vean que el emisor está unido a la referencia. Entonces prácticamente el voltaje de colector es voltaje colector emisor. Y el voltaje base emisor, pues es simplemente el voltaje de la base, ¿no? El voltaje base emisor es simplemente el voltaje de la base y lo vamos a tomar como si fuera 0.7 volts. Tomando esto en cuenta, jóvenes, pues vamos a hacer un primer ejemplo. Ese es un circuito. Permítanme, por favor. Dejen volver aquí a presentarlo. Vamos a tener un voltaje aquí en VCC de 12 volts, unido a una resistencia de 240 kiloohms, unido a la base, y otra resistencia unido al colector de 2.2 kiloohms. Nuestra ganancia en este caso es de 50. Nos piden determinar la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje del colector emisor, el voltaje de la base, el voltaje del colector y el voltaje de la base al colector. Aquí recuerden que la operación de un transistor, el voltaje de base al colector tiene que estar en inversa. Entonces al final vamos a ver que este voltaje base al colector estaría en inversa, ¿no? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Permítanme, por favor.
Bien, entonces tenemos una entrada, ¿no? Una entrada de 12 volts y esta está unido aquí a una resistencia de 240 kiloohms. Y tenemos otra resistencia aquí de 2.2 kiloohms. Y bueno, aquí tenemos el transistor. Y esta resistencia va unida a la base. Entonces vamos a hacer el análisis. Bueno, este circuito lo voy a acomodar un poquito. Tenemos aquí 12 volts, ¿no? Estos 240 kiloohms, pues los voy a poner de este lado. Sería el equivalente. Aquí tendríamos la resistencia de 240 kiloohms. Y aquí tendríamos una fuente de 12 volts. Y entonces aquí de este lado, pues lo mismo, ¿no? Aquí tenemos una fuente de 12 volts. Y ahí está así. Entonces vamos a hacer ese análisis. Aquí tenemos una primera malla. Tenemos aquí un menos, un más. ¿Por qué? Es una fuente. Entonces aquí va a haber una corriente, ¿no? Esta es la corriente de la base. Y entonces va a haber aquí una caída. Y aquí tenemos el voltaje de base a emisor. Sí, voltaje base a emisor. Ahí está. Y ese voltaje de base a emisor, pues es aproximadamente 0.7 volts. Así es como lo vamos a tomar. Entonces, vamos a hacer ese análisis. Primero vemos el signo menos. Sería menos 12 volts. Luego sería más el voltaje del resistor. El voltaje del resistor sería la corriente de la base por la resistencia de la base. La resistencia de la base pues sería 240 kiloohms. Y luego vemos aquí un más a menos, sería más el voltaje de base a emisor. Pero bueno, ese voltaje de base a emisor sabemos que es 0.7, entonces sería más 0.7 volts. De aquí, de hecho ya ahí pusimos una fórmula, ¿no? La corriente de la base sería igual a estos 12 restados a 0.7 se le restan a 12, dividido entre 240 kiloohms. Estos son volts, ¿no? Estos son volts. ¿Cuánto da esto? ¿Me pueden ayudar, por favor? Sí, da 47.08 por 10 a la menos 6. ¿O quiere 4 dígitos? No, está bien. Por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces sería microamperes. Está perfecto. Ahí está. 47.08 microamperes. Esa sería la corriente de la base. Por allí nos están dando otro dato, ¿no? Si nos dan la ganancia. La ganancia es de 50. Beta igual a 50. Ok, ya tenemos la corriente de la base. Si tenemos la corriente de la base, pues ahora podemos determinar la corriente del colector. Y la corriente del colector, pues va a ser beta veces la corriente de la base. Nuestra beta, pues es 50. Entonces sería 50 por la corriente de la base por 47.08 microamperes. Entonces, esta corriente del colector nos daría, ¿me pueden ayudar? ¿Cuánto es 50 por 47.08 microamperes? Sí, da 2.35 por 10 a la menos 3. Ok, por 10 a la menos 3, entonces sería milis, ¿verdad? Miliamperes. Sí, gracias. Entonces, la I del colector sería 2.35 miliamperes. Ya tenemos la corriente del colector. Entonces, aquí en este colector va a pasar 2.35 miliamperes. Vean que si nosotros sumamos 2.35 miliamperes más 47.08 microamperes, esto va a sumar que como a 2.39 miliamperes. Sí subió, ¿no?
subió un poquito. Realmente la corriente del emisor va a ser la suma de esta corriente de base, este 47.08 microamperes más 2.35 miliamperes, pero realmente si lo hablamos en porcentaje es bastante pequeño. Podemos hacer la aproximación, ¿no?, de la corriente del emisor. No nos las piden en este ejemplo, pero pues ahí tendríamos la corriente del emisor, bastante parecida a la corriente del colector. Ahora nos piden el voltaje de colector a emisor. Este es C, y de aquí para acá hay un voltaje colector a emisor, ¿no? Aquí de este lado, aquí más menos, voltaje colector a emisor. Ok, vean que aquí tenemos también una malla, ¿sí? Una malla. Tenemos menos, más, menos, más, menos. Y entonces, si me voy y yo voy a poner así nuestra corriente, ¿no? Si me voy en ese sentido, vemos primero el signo menos. Entonces sería menos 12 volts. Luego tendríamos más este voltaje en esta resistencia. Este voltaje en esta resistencia es la resistencia por la corriente. Entonces sería la resistencia del colector por la I del colector. Y luego vemos este más el voltaje colector emisor, más voltaje colector emisor, igual a 0. ¿Sí? Ya hice el análisis de malla aquí en este caso, y de aquí pues ya puedo determinar quién es el voltaje de colector emisor. Entonces, voltaje colector emisor va a ser igual a 12 menos RC por IC. RC pues es 2.2 kiloohms, 2.2 kiloohms, multiplicado por IC. IC es 2.35 miliamperes. Entonces sería 2.35 miliamperes. Entonces, voltaje colector emisor, ¿cuánto da? ¿Me pueden ayudar? A mí me da 6.83. Muchas gracias. Entonces sería 6.83 volts. Ahí tenemos ese voltaje colector emisor, 6.83 volts. Nos piden también el voltaje de la base, pero vean que el voltaje de la base, este es la base. El voltaje de la base es exactamente el mismo que el voltaje de base a emisor, ¿no? Aquí no se ve bien. Voltaje de base a emisor. Entonces, voltaje de la base, pues es igual a voltaje de base a emisor. Y vemos que aquí lo determinamos o hicimos la suposición que son 0.7 volts. Entonces, aquí sería 0.7 volts. Ese es el voltaje de la base. El voltaje de colector que nos piden, pues sería lo mismo que el voltaje colector emisor, porque el emisor está unido a la referencia, ¿no? Entonces, el voltaje de colector a referencia es lo mismo que VCE. Voltaje colector es lo mismo que VCE en este caso. Y pues es lo mismo que 6.83 volts. Y ya nada más nos falta el voltaje de base a colector. Voltaje de base a colector. ¿Cuál será? Aquí tenemos, en este caso, 0.7 volts. Voy a poner aquí un dibujo, ¿sí? Aquí tenemos 0 volts. Aquí en este punto tenemos 0.7 volts. Y en este punto, que es el voltaje de colector, tenemos 6.83 volts. Voltaje de base a colector es lo mismo que el voltaje de la base menos el voltaje del colector, ¿sí? Entonces sería 0.7 volts menos voltaje de colector, que sería 6.83 volts. Entonces, el voltaje de la base al colector sería igual a 6.83 menos 0.7 sería 6.13. 6.13 volts. Vean que de voltaje de base al colector es negativo, está operando en inversa, permite el funcionamiento del transistor. Y bueno, jóvenes, vamos a hacer ahorita otro ejemplo, pero digamos, este es el más utilizado. Una de las aplicaciones más comunes que pueden tener, que cuando quieren encender, por ejemplo, alguna lámpara, pero necesitan conectarlo a un relevador. Aquí hay una bobina. Entonces tienen que meterle una corriente en la base, saturar de alguna forma el transistor, o hacer que tenga una corriente en la bobina aquí de este lado,
para activar la bobina y que ahora pues sí pueda pasar corriente a la lámpara, ¿no? Entonces, no sé si en este ejemplo hay alguna duda. Solamente la duda de por qué es negativo el último voltaje que sacamos. Sí. Aquí cuando tenemos estos subíndices, si hubiera sido CB, si en vez de BC hubiera sido CB, hubiéramos tenido que restar al voltaje de colector, le restamos el voltaje de la base, pero en este caso es voltaje de base colector. Voltaje de base menos voltaje de colector. El voltaje de la base es 0.7. Esto tomado como referencia este punto, ¿no? ¿Sí? Aquí este punto es 0 volts. Pues aquí está 0 volts. Entonces, el voltaje de la base respecto a este punto son 0.7. Y el voltaje del colector es 6.83, que es el mismo que habíamos tomado. La resta, pues, da 0.7 menos 6.83 da menos 6.13 volts. Este es un transistor NPN. Sí, es un transistor NPN. Entonces tenemos N, P y N. Tenemos aquí la base, tenemos aquí el colector, tenemos aquí el emisor. Vean esta parte, para que opere el transistor, el voltaje de la base al emisor, este voltaje de la base al emisor, debe ser como un diodo. Un diodo es así. Un diodo es P y N. Y pues concuerda con el símbolo, así. Ese es el diodo. Digamos que de aquí para acá es algo así como un diodo, ¿no? Entonces, de aquí para acá debe de haber 0.7 volts cuando está operando. Y el voltaje de la base colector, en el caso del transistor, para que opere, debe estar en inversa. Significa que de B a C, esto debe ser negativo. Y lo único que hicimos aquí al determinar este negativo fue, pues realmente estamos verificando que el transistor está en su región de operación. ¿Sí? Pero ese negativo sale porque al voltaje de la base le restamos el voltaje del colector. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. No nada. Bueno, anoten, por favor. ¿Por qué la resistencia de 2.2 se pone ahí y no abajo, en el emisor? Y entonces, ¿la resistencia de 2.2 es nuestra carga? Sí. ¿Y por qué en otros configuraciones? Bueno, dice que es una configuración común, pero también he visto, bueno, es muy común que de ahí del colector, con esa misma resistencia de colector, salga una carga. Y también en el emisor. Sí, hay otra configuración también bastante utilizada, que es que aquí del emisor a la referencia hay una resistencia. Sí, cierto. Esa configuración da más estabilidad, pero digamos que este ejemplo es, pues como digo, da un paso para llegar al siguiente, para llegar a la siguiente configuración, ¿no? Es casi el mismo análisis. Ahí la diferencia cuando tenemos la resistencia aquí, pues es que al hacer el análisis de esta malla, pues hay que considerar esta resistencia. Por ahí cambia un poquito. ¿Por qué? Porque la corriente que va a haber aquí en este caso, pues va a ser casi también beta veces. Beta veces lo que tenemos aquí, la corriente de la base. De hecho, es beta más 1, por ahí hay unas fórmulas. Ahora, luego, muchas veces, por ejemplo, hay algunos circuitos que son optotransistores, por ejemplo, que tal vez la corriente del colector no sea bastante grande. Entonces, muchas veces queremos aprovechar este voltaje colector para activar otra parte de otro circuito. Entonces, de aquí sale pues otra línea, otra rama, para alimentar otra parte de un circuito. Si, por ejemplo, aquí nosotros pusiéramos un amplificador operacional ¿cómo se llama? Seguidor de tensión. No sé si ya vieron amplificadores operacionales
pero ese seguidor lo que hace es el voltaje de la entrada es el mismo que el voltaje de la salida. Pero la ventaja que tiene es que si nosotros aquí le ponemos una resistencia, vean que a nosotros poner una resistencia, también va a haber cierta corriente que se va a ir por este lado y puede afectar. No es lo mismo, a ver cómo lo digo. Dejen ver si aquí se ve. Sí. No es lo mismo que tengamos aquí un voltaje de entrada, vamos a poner un voltaje de entrada, una R1, una R2, una R3, digamos, aquí podemos hacer este primer análisis. Por medio del divisor de tensión, nosotros tenemos un voltaje en R3. Tenemos un voltaje en R3. Este sería BR3. Y sería el mismo, ¿no? Porque está conectado aquí a referencia. BR3 es el mismo voltaje que está aquí en R3. Muchas veces nosotros le ponemos aquí un seguidor. Un seguidor, creo que es así. Así. Y entonces el voltaje que aparece aquí es exactamente el mismo que está acá. A veces cuando no le ponemos aquí un amplificador seguidor, lo que puede suceder es que, por ejemplo, yo aquí lo hubiera puesto, no sé, a una resistencia aparte. No sé, una R, esta es R2, este es R2, este es R3. Y tal vez podríamos decir, bueno, pues ¿para qué utilizar este seguidor? ¿Por qué no mejor esta línea lo paso directo para allá? Esta línea lo paso directo para allá. Pero ahí hay un detalle porque vean que esta R2 y esta R3 están en paralelo, disminuye la resistencia, si disminuye la resistencia, este voltaje también disminuye y ya no tenemos el voltaje inicial aquí, ya no es el mismo que está aquí. Entonces, de alguna forma, el seguidor que teníamos acá, este seguidor, pues ayuda a que el voltaje que tenemos aquí de este lado sea exactamente el mismo y entonces no afecta el lado izquierdo, no va a afectar el lado derecho ni el lado derecho afecta al lado izquierdo. En el caso de, por ejemplo, del transistor, para el caso del transistor, pues sí, muchas veces aquí tenemos una salida. A veces en esas ocasiones la salida es justamente para aprovechar el voltaje que tenemos aquí en el colector para poder activar otra región de otro circuito. Como les comento, este es un transistor, pero también hay, por ejemplo, fototransistor. Y esos fototransistores, en vez de que tengamos aquí una resistencia en la base y una corriente de la base que activa la corriente del colector, va a depender de la luz. Cuando hay cierta luz, una luz que activa aquí, digamos que en vez de una resistencia es una luz, y esta luz activa este caso. Pero esas corrientes pueden ser un poco pequeñas, y entonces tenemos que aprovechar este voltaje para alimentar otra parte. Sí, para alimentar otra parte. Pero pues sí, yo comentaría eso. ¿A qué se refiere con estabilidad, profe? Porque yo sí recuerdo algo de estabilidad, pero no sé, la verdad no recuerdo bien a qué se refería. Sé que, o lo poco que recuerdo es que hay configuraciones que son más estables que otras, pero ahorita me llamó la atención porque mencionó que en la configuración donde tenemos la resistencia de carga, digamos, en el emisor, es más estable. ¿A qué se refiere con eso? Sí. En muchas configuraciones, si se da cuenta, habían unas gráficas que la beta va a cambiar luego bastante dependiendo de la corriente del colector y el voltaje colector-emisor. En esas configuraciones, lo que va a hacer es que esa beta va a ser menos variable, va a variar menos. Aunque nosotros cambiemos más el voltaje colector-emisor, esa beta... Ajá,
Va a mantener... La variación de la beta. ¿La beta no es fija? No es fija. La beta cambia dependiendo de la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Pero a ciertas configuraciones lo que le da es cierta estabilidad. Y esa beta puede llegar a ser menos variable. Sí va a variar, pero va a ser menos variable con alguna configuración. Por ejemplo, cuando aquí le ponemos una resistencia. Entonces, ¿cuál sería la más estable? ¿O cuál sería la recomendada para aplicaciones? Déjenlo checo, porque esa de voltaje de esa que comentó usted es recomendable, pero hay otra. Déjenlo ver. Sí, es esa. Esa es a la que usted comenta. Solamente que hay una diferencia. Aquí de este lado, de este punto de la base, va a haber una resistencia extra que va a partir hacia la referencia. Entonces va a haber un divisor de voltaje. Con ese divisor de voltaje entre este y la resistencia que aparece aquí, esa se supone que es la que da mayor estabilidad independientemente de la beta. Sí, digamos que es esta. Pero con esa independencia seguimos trabajando en la región de amplificación, ¿verdad? Sí. Sería esta. Digamos que esta sería la más estable. La segunda sería sin este. Y la tercera sería esta. Sí, la beta cambia, pero las operaciones de aquí de colector van a ser un poco más independientes de esa beta. La beta va a cambiar. Sí, porque también depende de la temperatura, ¿no? Sí, también depende de la temperatura. Sí, depende de la temperatura. El diodo depende de la temperatura. Esos voltajes temporales dependen de la temperatura. Por esto que tienen, ¿no? Los componentes. Aquí, si se dan cuenta, hay partes que parecen diodos. En inversa o en directa, realmente el transistor también depende de la temperatura. Así es. Sí, a ver si un poquito más adelante podemos ver un ejercicio de ese, profe, o no sé si vamos a ver uno con el de aplicación. Sí. Ok, bien, podemos hacer uno de esos. No sé si hay alguna otra duda, jóvenes. No, profe, de este ejercicio ya no. Bien, entonces ahora les toca a ustedes. Es un ejercicio bastante parecido al que ahorita hice yo. Pues ahora les toca a ustedes. Sería este. Vean que es bastante parecido. Prácticamente lo que estamos cambiando es el voltaje de la entrada, VCC, las resistencias, la beta, pero el análisis en realidad es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan encontrar? La corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor. Voltaje colector, pues es lo mismo que voltaje colector emisor, el voltaje de la base y el voltaje del emisor. Entonces, por favor, jóvenes.
resuélvanlo. Les doy, no sé, tal vez 10 minutos y ahorita checamos la respuesta. Por favor.